vayamos entrando en materia. ¿Sale? Ya la clase pasada hablamos un poquito sobre la idea de las soluciones y todo eso, ¿verdad? Todo sobre la terminología. ¿Se entendió la clase pasada? ¿Más o menos quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Pues por acá ya les hice un resumen. Vamos a revisarlo rápido. Entonces, en cuanto a los términos, dijimos que hablábamos del orden, por ejemplo, de una ecuación diferencial. El orden se va a referir al tamaño de la derivada, que a la derivada más grande. Entonces, a la mayor derivada le vamos a poner así. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que si yo tengo la tercera derivada de una función respecto de x, ¿verdad? Digamos, podríamos escribir la segunda derivada de y, x cuadrada más x cuadrada más 7 multiplicado por dy de x más 11 por la seno de x, suponiendo que yo quisiera poner algo como de ese estilo. Entonces yo estaría hablando en ese caso de una ecuación de tercer orden, porque la derivada más grande es de grado 3. ¿Vale? Grado 3 o de orden 3. ¿Vale? En general, yo podría tener, no solamente, por ahí platicamos la clase pasada, yo podría tener no solamente las derivadas de las funciones y las funciones, sino que también puedo yo tener las potencias de las derivadas. ¿Vale? En ese caso, pues ya voy a hablar de otro tipo de ecuaciones, pero bueno, el orden de una ecuación diferencial va a ser el grado de la derivada. ¿Vale? Eh, en general, si yo quisiera hablar del formato que va a tener una ecuación diferencial, o sea, cuál va a ser la expresión que va a definir una ecuación diferencial, creo que sí lo dijimos en la clase pasada. Vamos a tener, por ejemplo, este formato. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a tener una expresión que involucra la x, involucra la y, involucra las derivadas de y hasta cierto orden, y entonces yo voy a decir que esta ecuación es una ecuación diferencial de orden n. ¿Sale? Porque llegamos hasta la derivada número n. ¿Qué significa f de todo eso? Quiere decir que todas esas expresiones están involucradas, están revueltas en alguna expresión algebraica. ¿Vale? Incluso puedo yo tener, digamos, algún logaritmo, algún exponencial, etcétera. ¿Sale? Bueno, eso es algo de lo que platicamos la clase pasada. También dijimos que, bueno, esto creo que no lo dijimos, hay otra manera de organizar las ecuaciones. Vamos a hablar de ecuaciones lineales. ¿Lineales en qué sentido? Nosotros en álgebra lineal teníamos idea de las combinaciones lineales, ¿verdad? ¿Qué significaba una combinación lineal? Quería decir que yo tomaba una serie de vectores y entonces todos estaban multiplicados por algún escalar y entonces hacía la suma de todo eso. ¿Vale? A estas expresiones les conocía yo como combinaciones lineales. En mi caso, voy a hablar de una ecuación lineal en un sentido más o menos similar. Yo voy a tener, por ejemplo, en vez de constantes, voy a tener funciones de x, ¿vale? Y lo que voy a estar multiplicando van a ser las derivadas de una función. O sea, en todo este tiempo, incluso por ahí ya lo platicamos en la clase pasada, pensamos que la y es una función de x y lo escribíamos de ese modo. Entonces, A0xyn quiere decir que yo tengo una función que depende únicamente de x multiplicada por la derivada de la enésima de la y así me voy a seguir, ¿verdad? Tengo alguna otra función que depende de x multiplicada por la derivada n-1 y así nos seguimos. Al final voy a tener, sí, lo vamos a tener de esta manera. Van a ir bajando mis derivadas y a lo mejor voy a tener yo alguna constante o alguna otra función. ¿Se le vale? Entonces, cada que yo pueda escribir una ecuación de este estilo, una ecuación de esa forma,
En vez de vectores tengo yo todas las derivadas de una función y en vez de escalares voy a tener yo funciones de x. En este caso voy a decir que tengo una ecuación lineal de orden n. ¿Vale? En cuanto a las soluciones, ahorita vamos a poner ejemplos de todo esto. La clase pasada dijimos que la solución de una ecuación diferencial iba a ser una función ya fuera expresada de manera explícita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo despejar la y en términos de la x o puedo hablar de una función implícita. En ese caso yo estaría hablando de que tengo alguna expresión que involucre tanto a la x como a la y, pero yo no puedo despejar la y, ¿verdad? También vimos un ejemplo en la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes que pusimos por ahí un logaritmo que involucraba la y, que por otro lado tenía yo la y que no podía despejar una y porque entonces se tenía que quedar en términos de la otra y? En esos casos estoy hablando de una solución implícita. ¿Vale? Incluso trabajamos un ejemplo en la clase pasada. Dijimos que... vamos a ponerlo aquí. Bueno, ¿hasta aquí hay dudas? No, No, profe. profe. ¿No? Es pura terminología, ¿verdad? Por ahí pusimos un ejemplo en la clase pasada, ejemplo de una solución explícita. Dijimos que era 2 seno de x menos 1/3 coseno de 2x. Incluso tomamos la primera derivada, la segunda derivada, y vimos que esta expresión, que es una función de que y depende de x, era solución explícita a la ecuación diferencial y' más y esto es igual a coseno de 2x. Incluso derivamos, ¿verdad? Hicimos la suma y nos dimos cuenta de que la única diferencia que había entre, después de hacer la suma era un coseno de 2x, ¿sale? En ese caso habíamos dicho también que una ecuación diferencial nos imponía condiciones a una función y que nosotros teníamos que encontrar la función. En ese caso lo hicimos al revés, agarramos la función original y calculamos las derivadas, ¿sale? Por ejemplo, un segundo ejemplo de una solución implícita, eso sí no lo hicimos, es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 25, radio 5, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo phi de xy igual a 0, yo estoy pensando en alguna expresión como esta, en donde no tengo yo despejada la x. Es una expresión sencilla en este caso. Pude haber tenido alguna otra cosa más sofisticada, como esto, por ejemplo. ¿Sale? Cualquier otra expresión ahí que tenga involucradas a las x y a la y, en donde yo no pueda despejar, yo la voy a representar como una función phi que depende de x y de y. ¿Sale? Pero en ese caso, ese es otro ejemplo de una función implícita. Ustedes podrán decir, pues sí, está solita la y, ¿verdad? Pero cuando yo despejo la y en esos casos, me quedaría algo así. Voy a tener 25 menos x cuadrada, y entonces cuando despejo voy a tener dos expresiones, más menos la raíz de esto. Y como es la ecuación de una circunferencia, el signo más se refiere a la parte positiva y el signo menos se refiere a la parte negativa. O sea, yo no puedo expresar en una sola, en un solo despeje a toda la circunferencia porque ya no es una función. ¿Sale? ¿Recuerdan ustedes ese cuento de que cuando yo trazo líneas verticales y le pego a más de un punto, ya no es una función? Entonces, casi todas las curvas que están de esa manera en el plano, que digamos que cuando trazo rectas verticales le pegan a dos puntos, se tienen que expresar de manera implícita. ¿Vale? Ok, entonces tengo esa función, y esa función es un segundo ejemplo de una función implícita que va a ser solución de esta ecuación diferencial. Vamos a tener y' es igual a menos x entre y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que las cosas pueden funcionar así? Pues bueno, vamos a calcular la derivada. Esto no lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Esto sí lo hicimos. Entonces, ¿cómo calculo la derivada de esta expresión? Tendría que ser de manera implícita. Por eso, en la tarea de diagnóstico yo les preguntaba sobre la derivación implícita, ¿verdad? Y lo vamos a hacer. ¿Cómo derivo esa cosa respecto de x? Yo tendría 2x nada más la derivada. La derivada de esto respecto de x sería igual
derivo como 2y, pero por la regla de la cadena debo de multiplicar por dx de y. La derivada de una constante es 0 y la derivada de esto es 0, entonces me queda así, ¿verdad? Ahí estoy usando otra notación para la misma derivada. Aquí lo escribo así para que no se complique mucho. Entonces, si quiero despejar la derivada en este caso, voy a mandar para allá estos coeficientes. Me quedaría de y sobre dx por 2y, que es menos 2x. Si divido, me quedaría entonces dy sobre dx es igual a menos 2x entre 2y. Puedo cancelar el 2, ¿verdad? Ya acabé. ¿Sale? En este caso, digamos, pues estoy diciendo que cuando derivo esto, obtengo esta expresión. Entonces, esta función satisface esta ecuación diferencial. ¿Vale? Hay muchos detalles que tener en cuenta cada que uno hace operaciones, porque en este caso estoy suponiendo que la y no puede valer 0, por eso hago la división. Normalmente van a encontrar expresiones de ese estilo que van a estar acompañadas de un paréntesis que les dice y no es 0. ¿Vale? O sea, y no es la constante 0. A lo mejor y es una función que en algún momento se hace 0, habría que considerarlo aquí, ¿verdad? Pero de momento vamos a ponerlo así. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Estas dos funciones, tanto esta como este otro ejemplo, son funciones que hasta este momento no tienen constantes, ¿verdad? Estoy hablando de expresiones que ya tienen sus constantes definidas. Pero la clase pasada también trabajamos con funciones y eso va a ser un tercer ejemplo. Estábamos hablando con soluciones que en realidad no eran una solución como tal. La gente le dice, tengo yo la solución de la ecuación diferencial, pero finalmente era una familia de soluciones porque involucraba las constantes de integración. ¿Sale? Entonces, en la clase pasada trabajamos con esto, dijimos dy sobre dx es igual a una constante por y, ¿se acuerdan? Estuvimos diciendo que tenía que ver con un modelo poblacional, de hecho es el de Malthus, el modelo poblacional exponencial, que planteaba que la derivada de la cantidad de población, o sea, la velocidad con la que cambia la población, depende de la cantidad de población. Entre más gente haya, más rápido crece la población, entre menos gente, menos rápido va creciendo. ¿Vale? Entonces, resolvimos esa ecuación diferencial en la clase y llegamos a la conclusión de que teníamos estas soluciones, ¿verdad? Donde incluso definimos algunas constantes. Dijimos, si esto fuera un menos 3, un 3, pues entonces vuelve a aparecer esa constante aquí, pero independientemente de qué número ponga yo acá, siempre tenía yo esta constante que representaba la cantidad de población inicial, ¿se acuerdan? Fíjense cómo estoy escribiendo las cosas. Ese rato les dije, y es una función de x. La gente se hace esto, o incluso abusan un poco de la notación y les dicen y es igual a y de x, como para no usar otra letra para definir esta cosa, para dar a entender que es una función, ¿sale? Que no es una letra nada más, o que es un número. Entonces, en este caso estoy haciendo uso de esa notación, y que depende de x de esta manera, ¿sale? Entonces, esto en realidad, yo digo, esta es la solución de esa ecuación diferencial, pero tengo yo muchas constantes. Entonces, finalmente vimos con GeoGebra también que la solución de esas ecuaciones se iba así, ¿verdad? O sea, teníamos toda una familia de curvas, pensando en que la K estaba definida, creo que le dimos el valor de 3, si no mal recuerdo. Entonces, todas estas familias de curvas eran C0 multiplicando a E por elevado a la 3X. Y cuando yo cambiaba la C0, se cambiaba este valor, que incluso podría ser cuando yo le doy el valor de 0, pues se anula todo, se convertiría en el eje X, y cuando yo le voy poniendo valores negativos, también voy a tener esta familia de curvas. ¿Sale, vale? ¿Sí? Entonces son como tres tipos de situaciones que podemos tener, ¿verdad? Una función, esta es una función explícita, una solución explícita que finalmente es una familia de soluciones. Puedo tener una familia implícita de soluciones también. Ya no vamos a dar un ejemplo ahorita de momento para no perder más tiempo con eso.
pero también lo podríamos tener, ¿sale? En ese caso, yo voy a tener a lo mejor una familia de curvas, ¿verdad? ¿Vale? Podría yo tener una, digamos, aprovechando que trabajé ya con con la ecuación de un círculo, si yo voy variando mi radio, si yo lo voy variando por valores positivos, pues entonces voy a tener toda una familia de curvas. Bien podría yo tener esas cosas como solución a una ecuación diferencial también. Y tendría yo toda una colección de soluciones expresadas de manera implícita. ¿Vale? ¿Sí o sí? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, excelente. Bueno, vamos a empezar con algo para que ya no vayamos tan bien. No es cierto. No, estoy organizando ya de manera. Estoy poniendo de una manera un poco más ordenada lo que vimos la clase pasada. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver un primer tipo de ecuaciones que también les platiqué de ello la clase pasada, solo que parece ser que ahí ya nos perdimos, pero esperemos que no sea así. Las ecuaciones lineales de primer orden. Cuando uno está estudiando estas cosas, le ponen a uno la terminología, a veces la terminología no le sabe mucho a uno, porque no tiene uno muchos ejemplos a la mano, y si le mencionan a uno los ejemplos, pues finalmente son situaciones sacadas de la manga para nosotros porque no las hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, vamos a estar regresando a la terminología en cada rato, pero de momento hay que avanzar con ejemplos para tener nosotros experiencia en este relajo, ¿sale? Bueno, fíjense cómo lo estoy poniendo. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿sale? ¿Qué quiere decir que es lineal? Quiere decir que yo voy a tener una combinación lineal de las derivadas, ¿sale? Y de primer orden quiere decir que lo que voy a tener es una derivada de grado 1, ¿sale? Entonces, yo podría pensar, digamos, en que el formato es de esta manera, ¿verdad? Sí. Esa es una ecuación lineal de primer orden, ¿vale? Lineal porque tengo yo la derivada y la función, las tengo, las tengo aquí, ¿verdad? Y los coeficientes son funciones, y esta combinación lineal me da en general como una función que ya solamente depende de x. Esto quiere decir que quien va a acompañar a la y es un cuate que depende de x, ¿vale? Entonces, yo podría pensar en que aquí tengo algún otro coeficiente que depende de x, me puedo encontrar una expresión de ese estilo, pero pues la cosa se resuelve, o sea, lo puedo llevar a este formato siempre y cuando yo divida toda la expresión entre la función que acompaña a este cuate. Entonces, por eso se dice que el formato de la ecuación lineal de primer orden es ese que está ahí. ¿Vale? ¿Queda claro cómo está el formato? ¿Qué significa? Sí, profe. Ok, entonces vámonos despacito. La primera clase de ecuación lineal de primer orden que resolvimos son las que se les llama homogéneas. Eso sí lo hicimos la clase pasada, pero no les dije la terminología. ¿A qué se refiere la idea de homogénea? Quiere decir que la expresión que tienen ustedes a la derecha es un cero. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se ve mi ecuación diferencial? Solamente se ve como que tengo la derivada, que tengo alguna expresión que depende de x multiplicando la y esto es igual a cero. ¿Sale? Es la que me daba el modelo de Malthus, pero solamente con una constante. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando yo tengo estas situaciones, pues es fácil mandar este cuate a la derecha, ¿vale? Y entonces dividir entre y me va a quedar, bueno, lo voy a escribir acá. Me va a quedar de esta manera, y' entre y es igual a dx. Aquí estoy suponiendo otra vez que la y no es cero para que yo pueda hacer ese tipo de cosas. Ok, y entonces, si tengo eso, normalmente cuando tengo la derivada, me conviene pensar las cosas así, vean. Tengo yo dy sobre dx. Vamos a usar mejor esa notación. Entonces, en vez de poner esto así, ¿qué estoy haciendo? Voy a decir una barrabasada por lo que la gente que estudia matemáticas
se enoja muchísimo, pero es una mnemotecnia que a nosotros sí nos puede funcionar. ¿Vale? Bien, de alguna manera, cuando tenemos este tipo de expresiones, yo puedo agarrar la y, dividir y pensar en la siguiente expresión. Escrito así está horriblemente mal y ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace, pero no es correcto, como que pasa dividiendo el dx y como que pasa dividiendo la y. Dividir entre y sí está bien, pero pasar dividiendo el dx no está bien. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esto no es una división, es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo que quiere decir y'. No puedo yo partirlo así a placer. Hay una manera de ver el cálculo que, que le llaman análisis no estándar, en la que sí es posible hacer ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros sabemos que esto es un límite, yo no lo puedo hacer, pero bueno, vamos a darnos la licencia de hacerlo de momento. ¿Para qué? Pues porque yo puedo poner las cosas así, la idea es que yo separe mis variables, ¿sale? Pero si le pongo la integral, entonces ya no está tan mal lo que estoy haciendo. ¿Sí me explicó? ¿Qué hice? Pues yo puedo pensar que tengo la derivada de una función entre la función. Y de aquel lado va a quedar solita la ax, o sea, lo que había yo escrito antes. Lo correcto es poner las cosas así, vean. Eso sí está bien. ¿Sale? Pero ustedes pueden ver esta expresión como la derivada de una función entre la función. Entonces no pasa nada si lo escriben así con diferenciales, ¿verdad? Y de aquel lado, si ustedes quieren integrar esta parte, os están diciendo que esta función es igual a aquella función. Entonces, la integral de esta función en principio tendría que ser igual a la integral de aquella función. ¿Sale? Entonces, pero ya cuando escriben la integral, ya lo pueden escribir así. ¿Me explico? ¿Queda clara esa idea? ¿O no mucho? Sí, profe. Entonces, cuando se va a utilizar para integrar, no está mal, ¿verdad? Exacto, no está mal escrito. O sea, sí pueden pensarlo así, a eso me refiero, pueden pensarlo porque es una mnemotecnia, ¿verdad? Una mnemotecnia es como una construcción mental artificial que uno hace para recordar, para memorizar alguna situación. Por ejemplo, cuando hacen los acrósticos, ¿se acuerdan? Cuando en Sí. química les decían cuáles son las moléculas, bueno, los elementos fundamentales de la vida, y le ponían ustedes chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, el chon es una mnemotecnia, ¿verdad? Es un orden, un arreglo que originalmente no está ahí, pero bueno, resulta que cuando tú los pones, pues tú puedes formar un acróstico con eso. Es algo así, ¿verdad? O sea, si tú piensas que vas a pasar dividiendo la y multiplicando el dx, es una mnemotecnia, ¿sale? No es correcto porque esto no lo puedo partir, pero ya cuando escribo la integral, entonces ya está bien, ¿sale? Ok, ya entendí, profe. Perfecto. Ok, Sí, profe. bueno, es como que la idea. Sí, hago ese tipo de cosas porque no hay que perder la formalidad. Ya, poco a poco vamos a ir hablando de eso. Cuando tengamos más experiencia con ese tipo de situaciones, ya va a quedar más claro. Incluso vamos a estar regresando a ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, pasé la y, pasé la dx, piénsenlo así, y tengo esas integrales. Cuando tengo esas integrales, aquí tengo el logaritmo natural de y de aquel lado, pues yo tendría menos la integral de ax, pero no sé quién es, ¿verdad? Porque si no sé quién es la función, pues no sé quién es la integral. Yo aquí estoy suponiendo que voy a poder poner una función que se puede integrar. Y en resumidas cuentas también debo de agregarle una constante integración, la constante integración de este lado. ¿Sale? Bueno, entonces, si tengo el logaritmo de una función y es eso, entonces la función original va a ser e elevado a la constante más, bueno, menos la integral de ax de x, ¿verdad? ¿Sale? Y esto es una multiplicación de dos cosas. Sería e a la constante multiplicada por e a la menos integral de ax de x. Pero e a una constante es de nuevo otra constante, es lo que hicimos la clase pasada. Entonces a esto es la que le estábamos llamando C0. ¿Vale? En otras palabras,
¿cuál es la solución a la ecuación diferencial homogénea? O sea, la lineal, pues si yo paso estas cosas para allá e integro y hago todo ese relajo, va a ser una exponencial, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerlo, ¿dónde lo pongo? Vamos a poner aquí, solución va a ser y igual a una constante, así que le estoy llamando C0, y la gente no escribe las cosas ya así, ¿sale? Porque lo importante, bueno, claro, lo importante es la función exponencial completa, ¿verdad? Pero como en la escritura van a haber muchos exponentes aquí, entonces cuando uno escribe las cosas, la E queda muy chiquita y el exponente todavía más chiquito, ¿no? Entonces hay otra notación, la gente lo escribe así, pone exp, las tres letras juntas que quieren decir que es E elevado a la, y ponen aquí el exponente. Pero digamos que tipográficamente ya le están dando su importancia al exponente. ¿Me explicó? Entonces la solución, vamos a borrar esto. La solución a estas cosas de este estilo es esto de aquí. ¿Se entiende, muchachos? Sí se entiende, profe, está como Está, que, está clara hasta ahorita, ¿verdad? pero sí, sí, profe. Sale. Vamos a poner un ejemplo. Estoy hablando dentro de las homogéneas todavía, ¿verdad? Ejemplo de una ecuación lineal de primer orden homogénea. Y vamos a poner y' más 4x menos 3, multiplica la y este es igual a 0. ¿Sale? Cuando yo estoy diciendo a de x, estoy pensando a lo mejor en alguna expresión de ese estilo. Ahí estoy siendo medio tramposo porque estoy eligiendo una función lineal, una función sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se resuelven estas cosas? Pues ya tengo la solución. Podría yo hacer con esto todo el procedimiento que hice, pero bueno, ya lo hice en abstracto y puedo encontrar mi solución de esta manera. ¿Vale? Y quiero decir con esto que yo paso esta expresión para allá, paso dividiendo la y, bueno, lo escribo nada más. No lo voy a hacer así ya, ¿verdad? Pero me quedaría de esta manera, bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ok. ¿Qué estoy haciendo? Lo único que hice fue pasar aquí esto de aquel lado, paso dividiendo la y. Estas expresiones están acompañadas por un lleno de cero. ¿Vale? Entonces integro aquí, integro de este lado, aquí me va a quedar la integral de esto. Bueno, o pueden ponerlo así, menos 4x menos 3, que es lo que está diciendo esta cosa, ¿verdad? En fin, en resumidas cuentas, si yo ya tengo el formato de la solución, o sea, resuelvo la ecuación diferencial en abstracto, y si ya tengo el formato de la solución, pues yo ya la voy a proporcionar. La solución de esta ecuación diferencial va a ser y de x igual a alguna constante multiplicada por la exponencial de menos la integral de 4x menos 3 de x. Y esa cosa ya la puedo integrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a tener C0 por la exponencial. Recuerden ustedes que esto es e elevado a la. Y la integral de esa cosa me quedaría x cuadrada entre 2 por 4. Son 2x cuadrada, ¿verdad? Entonces, lo tengo así. 2x cuadrada, porque la derivada son 4x. Y la integral de esto son menos 3x. ¿Sale? Multiplico todo eso por menos. Y entonces la solución es la exponencial de menos 2x cuadrada más 3x. ¿Sale? Si quiere uno fijar ideas, si uno quiere, no está muy acostumbrado a la notación exponencial, uno puede escribir las cosas así. ¿Sale? Finalmente lo que estamos diciendo es eso. Esto. ¿Estás? Pero la gente prefiere escribirlo así. Ya esa es la solución a mi ecuación diferencial. ¿Vale? Es el mismo formato siempre, ¿no? Un segundo ejemplo. Estoy grabando la sesión, por eso no le estoy dando mucho tiempo de
de para tomar notas. Ejemplo 2, de una ecuación diferencial homogénea de primer orden, podría ser y' menos, permítanme ahora poner un seno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la solución según lo que acabamos de decir? Sería C0 por la exponencial de menos la integral de menos seno, entonces ya va a quedar aquí seno de x, de x. ¿Vale? Entonces, otra vez, va a ser C0 por la exponencial de la integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Más una constante, pero bueno, aquí ya está incluida la constante. ¿Qué vale? Hasta aquí está sencillo el formato, ¿no? Exacto. Así mero, Oscar. Muy bien. Ahora, ¿cómo determino esa constante? Sigo estando en las ecuaciones de este formato. Bueno, vamos a aprovechar este ejemplo. Lo que les estaba diciendo hace rato era que tenía yo una constante multiplicada por esa función. Ahora, yo debo de imponerle algunas otras condiciones. ¿Por qué? Porque esta es una serie de funciones. ¿Sale? Vamos a graficarlo rapidísimo para ver de qué se trata este último ejemplo. Bueno, hasta ahorita tengo yo vamos a poner la función. Y es igual a C0, o sea, una constante, vamos a ponerle un 5 primero, por E elevado a la, y voy a poner la función en el exponente. La función en este caso es menos coseno de x. Ok. Si se dan cuenta, es una función de este estilo. Está ahí media rara, ¿verdad? Si yo voy cambiando la expresión, déjenme copiar esto para no estarlo escribiendo a cada rato. Ahí está. Vamos a cambiarle por un 1, por ejemplo. Si ya le quito el 5, vean. Si le ponemos un 3, va a quedar por ahí. Se empieza uno a hacer frisos muy monos, ¿no? Estoy hablando de puros enteros positivos. Puedo tener a lo mejor un cuarto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. O cosas negativas, ¿no? Menos 1. Menos 5. Menos 2. Etcétera, ¿vale? La única manera de aplastarla, si le pongo un 0, ya se pierde la variación que me da la función original, ¿no? Entonces, me aplasta todas las gráficas en esa línea roja que está allá al centro. Sale. Entonces, fíjense en lo que estoy haciendo. Cuando yo estoy hablando de esta solución a esta ecuación diferencial, como les decía, es una solución explícita y los valores de la constante me permiten generar todas estas soluciones. O sea, en realidad estoy hablando de una familia de soluciones. ¿Sale? Ahora, ¿cómo determino yo una sola familia de esas? Una sola función de toda esa familia, perdón. ¿Cómo la determino? Pues bueno, tengo yo que darle además alguna condición. Entonces eso ya se trata de un problema de Cauchy, se le dice. Si yo tengo este ejemplo, me dicen resuelve esta ecuación diferencial, pero además debe de cumplir que cuando x valga 5, por ejemplo, la y valga 7. Vamos a ver si podemos resolverla. ¿Sale, vale? O sea, entonces de todas estas soluciones que se ven en el plano cartesiano, voy a poner un punto que le estoy llamando A, que debe de ser el punto 5,7. ¿Sale? Ahí está. Yo debo de buscar una de solución. Por supuesto, aquí no están escritas todas las soluciones, solamente se están mostradas algunas cuantas, ¿no? Para algunos valores de la constante. Entonces, busquemos un valor de la constante de manera tal
y cuando X valga 5, la Y valga 7 para que haya una gráfica que pase por el punto A que yo estoy pidiendo. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer. Eso se le llaman condiciones iniciales. ¿Se acuerdan que les platicaba la vez pasada? Ok. Entonces, si Y vale 7 cuando X vale 5, debo yo de sustituir aquí. Y va a valer 7 y la X debe valer 5. Entonces yo tengo C0 por la exponencial a menos coseno de 5. ¿Qué significa coseno de 5? En este caso, pues yo estoy pensando en radianes. ¿Vale? Entonces, fíjense, ya la única variable en este caso, parece contradictorio, pero no lo es. La única variable en esta situación es la constante. ¿Sale? Entonces tengo yo que despejar la constante. Pero bueno, ya casi está, ¿verdad? La constante tendría que ser entonces 7 entre la e elevada a la menos coseno de 5. O si quieren subir esa expresión, les quedaría e elevada a la coseno de 5. ¿Cuánto es eso? Eso ya lo puedo dejar así, ¿verdad? Porque ya va a ser un número decimal, pero está determinado a partir de esa expresión. ¿Cuánto es eso? Ah, miren, ya encontré mi calculadora. Vamos a poner 7 por e. ¿Dónde está la e? ¿Quién agarró la e? Aquí está. Multiplicado por el coseno de 5. Lo ponemos así tal cual en la calculadora, ¿no? Bueno. Debe estar en radianes. Sale, es un 9.295, o sea, 9.3, algo así. Algo así como 9.3. ¿Vale? Entonces, voy a escribir esta expresión en GeoGebra. En vez de poner el C0, voy a poner esto. O pueden poner ustedes 9.3. ¿Sale? Pero voy a poner la expresión completa. ¿Me siguen todavía? Sí, profe, que estamos. Bueno, sí. Eso. Muy bien. Sí, profe. Sale, vale. Entonces, fíjense lo que estoy escribiendo. E elevado a la menos coseno de X. Y ahí donde están los corchetes voy a meter 7 por E elevado a la coseno 5. Bueno, esta es la hora de la verdad, en donde la reputación de uno está en juego. No me dio, ¿verdad? ¿O algo hice mal? ¿La regué en algo? Pues según yo lo escribió bien, pero 9.3. Pero no me dio, ¿verdad? ¿Algo estoy haciendo mal? lo está dando. Mandé. No es porque puso las dos funciones, o sea, debería haber puesto nada más una función, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí ya le está marcando, ya está pasando por el punto. Así como lo tiene escrito ahorita, ya está pasando por el punto, ¿no? Ajá. Ah, sí está. Sí. Más bien no le había dado enter, ¿verdad? Perdónenme. No, pero es que más bien en la ocasión anterior creo que lo había escrito de forma diferente. Había creo que puesto las dos funciones, la que la que estaba con 5x y la de coseno con x nada más. Entonces, como que al poner las dos funciones, creo que ahí fue donde no coincidió. Ok. Vamos a ponerlo. Sí, muchas gracias. Se supone que al poner esto debería ser una constante, ¿no? Ah, ya. Sí, creo que no me está entendiendo no está entendiendo la expresión. Sí, exactamente. Sí, no entendió esto, ¿verdad? Sí, GeoGebra no entendió este número. Bueno, no importa. Ya sabemos nosotros que le pusimos 9.3. GeoGebra entiende los decimales redondeados a dos cifras. ¿Vale? Entonces sí, por eso no me salió. Bueno,
de todos modos aquí está ya, vean. 9.3 más o menos es la constante que yo necesito para que la gráfica pase por el punto que nosotros queremos. ¿Está claro todo esto hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Todo bueno. Ok. Bueno, sirve entonces eso como ejemplo de una ecuación lineal de primer orden homogénea. ¿Y cómo determino una constante? Pues con las condiciones iniciales. Por lo regular las cosas van a funcionar así. Tengo una constante, voy a necesitar una condición inicial. Más adelante vamos a tener ecuaciones de segundo orden que van a necesitar de dos condiciones iniciales. ¿Qué significan dos condiciones iniciales? ¿Cuánto vale la función en un punto y cuánto vale la derivada en otro punto o en ese mismo punto incluso? ¿Sabes? Ok. Bueno, vamos a ver qué hacemos en el caso no homogéneo. El caso no homogéneo, pues ya me permite tener una expresión de este estilo donde esta cosa ya no es la constante cero, ¿verdad? Ya puedo yo tener otra función ahí, del mismo modo en que puedo tener una función de este lado. ¿Sale? El método para resolver estas cosas es lo que les platiqué en la clase pasada. Se le llama el factor integrante. ¿Qué es el factor integrante? Es una función que depende de una variable. La gente le llama mu. Pues sospecho que es para que nos dé la idea de la multiplicación, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el factor integrante? Consiste en una función. Ustedes van a buscar una función de manera que cuando multipliquen toda la expresión por esa función, vean, se va a ver así. Perdón, ahí me faltó. Si ustedes multiplican por esa función a toda la ecuación, y ustedes esperan que esa cosa les haga el milagrito, ¿no? ¿Cuál es el milagrito? Que esto de aquí se vea como la derivada de un producto. O sea, la derivada del producto de la mu con la y. Es y de x también, ¿verdad? ¿Por qué así? Pues bueno, cuando ustedes derivan un producto, les queda la derivada de u por b, era u por la derivada de b, más b por la derivada de u. ¿Se acuerdan de eso? Si derivan esta expresión en particular, ustedes tendrían mu por la derivada de y. Ah, ok, sí lo tengo. ¿Sale? Luego le tendrían la derivada de mu por y. O sea, la derivada de mu por y, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe de ser la mu? Eso es lo que nos da la pauta, ¿verdad? ¿Quién debe de ser la mu? Debe ser tal que esta cosa de aquí y la derivada de mu sean lo mismo. ¿Sale? Porque si eso es la derivada de mu, entonces tienen mu por y', mu' por y. Tendrían la derivada del producto. ¿Sale, vale? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Creo ¿Sí? que... Ay, ¿Por qué ¿por así? qué, ¿A alguien se le por qué tiene que ocurrió que, ser, o sea, por qué tiene dígame, que ser mu ahí, profe? En ese que bajó en rojo. para que lo de la izquierda sea la derivada de un producto, de este producto? Wow. ¿Vale? Sí, a alguien se le ocurrió verlo de esa manera. Alguien observó esta expresión de la izquierda y es más o menos natural, si lo piensan, tienen y' y y. ¿Sale? Entonces, cuando derivan alguien por y, obtienen alguien por y' más m' por y. ¿Sale? Entonces dicen, bueno, ¿cómo hago que lo de aquí de la izquierda se parezca a la derivada de un producto? ¿Sí me explicó? Entonces alguien dijo, bueno, pues vamos a suponer que existe una función que al multiplicar por todo, o sea, ¿por qué quiero yo multiplicar por todo? Porque, bueno, cuando derivo esta función, el primer término que yo tengo es mu por y', ¿sale? Entonces, si multiplico esto por alguien, el primer término sería ese mismo alguien, ese mismo mu, por y', ¿sale?
Entonces eso me da la idea de que yo tengo que multiplicar por alguien, o sea, tengo que multiplicar por una expresión adecuadamente para que yo logre tener en esta cosa la derivada del producto. ¿Vale? ¿Y para qué quiero yo la derivada del producto? Pues bueno, si ustedes tienen que, a la izquierda tienen la derivada de un producto y a la derecha tienen alguna otra cosa, no sé, una alfa, le voy a llamar a eso para no poner tantas letras, pues estarías en la siguiente situación. La derivada del producto es aquello. Ah, ok. Entonces, el producto va a ser la integral de aquello, ¿no? ¿Sí me explicó? Y entonces ya van a poder despejar la y y van a poder hallar la solución. Es un trucazo. ¿Sí lo ven? ¿Más o menos entiende la idea? Sí, sí, ya le agarré. Ok. Entonces, yo estoy suponiendo que esa cosa existe, ¿verdad? Estoy partiendo de ese supuesto. Ahora, ¿quién tendría que ser esta mu para que esto sucediera? Pues una mu tal que cuando yo la derive, me quede esto de aquí. ¿Vale? O sea, esto tiene que ser la derivada de mu. Entonces, fíjense en lo que estoy diciendo. Pues estoy diciendo que mu' debe de ser mu de x por x. En otras palabras, si pasan dividiendo la mu, pues ustedes no esperan que sea un 0 la mu, ¿verdad? Van a tener mu' sobre mu es a x. O sea, esa es otra homogénea. ¿Sí lo ven? Porque aquí tienen la derivada sobre mu y esto es igual a esto, entonces voy a poder yo integrar. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ok, muy bien. Sale. Entonces, yo ya sé la solución de esas cosas, lo acabo de ver ahorita. ¿Vale? O sea, piensen en lo siguiente, piensen que tienen mu más a de x, mu' más a de x por mu igual a 0. Es lo mismo, bueno, menos a de x. ¿Vale? Acabo de resolver una de esas. Bueno, resulta que para yo poder resolver la no homogénea, necesito resolver una homogénea. ¿Vale? Ok. Entonces, allá a la izquierda me va a quedar logaritmo natural de mu. ¿Alcanzan a ver aquí todavía? Sí. Logaritmo natural de mu es igual a la integral de a. Hay una constante, pero no la voy a poner. Ahorita vamos a ver por qué. Ya, con más calma les explico por qué. ¿Sale? Entonces, aquí mu va a ser e elevado a esa integral. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces ya acabé, ¿verdad? ¿Quién es el factor integrante que me va a hacer esa gracia? Ah, pues mira, el cuate que te va a hacer esa gracia es e elevado a la a x. ¿Sale? ¿Vamos bien? Vamos a poner un ejemplo antes de seguir, para ver si queda un poquito claro. Fíjense, tienen ustedes esta expresión, el factor que hace que esto se convierta en el producto de en la derivada de un producto, siempre va a ser la e elevada a la integral de este cuate. ¿Sale? Bueno, vamos a poner un ejemplo. No he resuelto la ecuación diferencial, ¿eh? Lo único que hice fue ver quién es el factor integrante. ¿Vale? ¿Quién me convierte en el lado izquierdo de la ecuación en la derivada de un producto? ¿Vale? Ejemplo. Vamos a poner sí, vamos a poner esta ecuación. XY' más 2y igual a 4x cuadrada. Sale, me pueden decir ustedes, pero no está en este formato, porque tiene una x.
y de este lado tiene un 2. De este lado, pues no pasa nada. 2 se puede considerar una función constante que depende de x, pero es constante, ¿no? Y b de x es este cuate. Entonces, yo puedo dividir todo entre x y convertiría esta expresión en lo siguiente. 2 entre x multiplicando este, y si divido entre x, entonces nada más me va a quedar 4x. ¿Sale? Ya lo pusieron en este formato, es a lo que me refería al inicio, ¿verdad? Que ustedes pueden tener algo aquí, pero pueden dividir toda la expresión entre ese algo para que les quede la ecuación de este formato. Ok. Ahora, ¿quién está fungiendo como la a de x? 2 entre x. ¿Vale? Entonces, ¿quién sería el factor integrante? En ese caso, va a ser mu de x igual a e elevado a la integral de la a, que es 2 entre x, de x. ¿Vale? O sea, en resumidas cuentas, es la exponencial de el logaritmo natural, 2 veces el logaritmo natural de x, más la constante, pero en este caso no se pone la constante, ya lo vamos a revisar con calmita, ¿vale? Y 2 por el logaritmo es el logaritmo de x cuadrada. ¿Y por qué quiero dejar el logaritmo solito? Porque la exponencial y el logaritmo se cancelan entre sí, son inversas entre sí, ¿verdad? Entonces, mi factor integrante en este caso es x cuadrada nada más. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Estamos bien, jóvenes? Se me trabó un poco, profe, pero como que sí le agarré. A ver, otra vez. Tengo yo esta ecuación lineal, ¿vale? Y lo que acabo yo de explicar de manera abstracta es que yo puedo encontrar una función de manera tal que al multiplicar esa función por esta expresión, me va a convertir el lado izquierdo de la ecuación en la derivada de un producto. ¿Vale? Ok, ¿quién tiene que ser? Pues lo que me decía la teoría es la exponencial de la integral de a. En este caso mi a es 2 entre x. Calculo la integral de 2 entre x, que es logaritmo de x cuadrada, o sea, es 2 logaritmo de x. Y cuando lo elevo a la e, se cancela con la exponencial y me queda la x cuadrada. O sea, la x cuadrada es la función por la que tendrías que multiplicar todo esto para que el lado izquierdo de la ecuación se convierta en la derivada de un producto. ¿Vale? Entonces lo voy a poner así, así queda un Ya. poquito más claro. Multiplica todo por x cuadrada, me dice la teoría. Órale. Multiplico todo por x cuadrada, entonces me queda x cuadrada por y' más 2x cuadrada entre x, me va a quedar 2x por y. Y esto es igual a 4x por x cuadrada, son 4x cúbica. ¿Sale? Y esto en teoría, lo que me dice la teoría es que yo tengo mu por y, y si calculo la derivada de esto, resulta que va a ser eso de allá arriba. ¿Será cierto? Tiene que. Tiene que, ¿verdad? Bueno, no solo tiene que, sí es cierto, ¿no? Porque si derivo el producto, vean, ¿cómo derivan este producto? Es derivación implícita. Dejan fijo este, x cuadrada. Derivan la y, aquí la derivé. ¿Sale? Segundo paso es derivar la x cuadrada, 2x. Y dejan fija la y, dejan fija la y. Ah, ok. Entonces lo de la izquierda sí es la derivada de su producto. Perfecto, profe. ¿Vale? Sí. Entonces, esa es la gracia que hace el factor integrante. ¿Estamos? Ok, ahora vamos a adelantarnos un pasito entonces. Esto ya no lo hice en la teoría, lo voy a hacer en el ejemplo primero. Lo vamos a hacer al revés. Lo voy a hacer primero en el ejemplo y ya luego lo platicamos en la teoría. ¿Vale? Ok, convertí a este vato de la izquierda en la derivada de un producto y me dio 4x cúbica. Sobres. Entonces, ¿cómo resuelvo la ecuación diferencial? Recuerden ustedes que el objetivo es encontrar la y igual a f de x, o sea, la función que cumple con esas condiciones. Pues si ya tengo eso, entonces ya integro nada más, ¿no? ¿Vale? Uso teorema fundamental del cálculo. La derivada de esta cosa es ese vato. Entonces, x cuadrada por y es precisamente la integral de ese vato, ¿no? Es la misma relación, solo que expresada en términos de una integral.
Es como si el operador derivada lo pasaran a la izquierda, es otra mnemotecnia, ¿verdad? Lo pasan a la izquierda integrando. Digo a la derecha, perdón, integrando. Ustedes están a la derecha. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, como eso que hacen en la... que hacemos en la secundaria, ¿no? X cuadrada son 7, entonces este cuadrado se convierte en una raíz de aquel lado, raíz cuadrada. Bueno, más o menos, ¿verdad? No les dicen eso en la secundaria, pero les dicen que este operador, o sea, esta operación que le estás haciendo a este cuate a la izquierda, la pasas como la operación contraria. En ese sentido, más o menos, puedo yo pensar a la operación derivada, al operador derivada, ¿verdad? Derivo lo de la izquierda de lo de la derecha, entonces lo de la izquierda es la integral de lo de la derecha. ¿Estamos? Ok, integro aquella cosa. Me quedaría x cuadrada y. De hecho, el ejemplo me quedó a todo dar. Ahorita van a ver por qué. La integral de esto es x cuarta. Lo que sería x cuarta entre 4 por 4, me queda x cuarta nada más, más una constante. La constante de integración, ahora sí la pongo. ¿Vale? Y entonces, si yo quiero saber quién es la solución de la ecuación diferencial, ya puedo despejar la y y dividir todo entre x cuadrado. O sea, lo voy a poner así de primera impresión. ¿Sale? O lo podemos poner así más elegante o de manera más exquisita, como una constante por x a la menos 2. ¿Van bien? Déjenme cerrar la ventana que ya se despertaron mis vecinos. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ahí va, Ok. Ahí va la cosa. Mándeme. Que ahí va la cosa, le digo. Eso, Poco a muy poco. bien. Sí, hace falta ejercicios, ¿verdad? Pero ya lo platicaremos con calma. Bueno, fíjense en el formato que tiene esa cosa. Esto sigue siendo la integral. ¿Sale? ¿La integral de quién? La integral de la función b multiplicada por mu. ¿Sí o sí? B era 4x originalmente. La multipliqué por mu, que era la x cuadrada, y me quedó esto. Esto es b por mu. Ok. Integral de b por mu. Integral de b por mu. Dividida entre mu. ¿Vale? Entonces, va a ser lo mismo. Y esa va a ser la fórmula precisamente. Voy a borrar el ejemplo. El factor integrante yo dije que fue... ¿Quién fue? Dijimos u de x es igual a la exponencial de la integral de a. De ahí me salió la x cuadrada que estoy usando yo en mi ejemplo. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando yo multiplico toda la ecuación por mu, resulta que eso de la izquierda, ya hablando en abstracto, ¿verdad? Se convierte en mu por y derivada, ¿no? Es lo que yo acabo de hacer ahorita. La derivada de esto va a ser lo que queda a la derecha. Ese es el 4x cúbica. ¿Vale? Este era 4x cúbica en mi ejemplo. Es mu por b. X cuadrada por 4x. Entonces aquí tenía x cuadrada por esto. Cuando lo derivé, me queda lo de la derecha. Entonces lo que dijimos allá es que mu por y iba a ser entonces la integral de mu x por b. ¿Sale? O sea, esta integral es esta cosa de aquí, que finalmente ya resolví. ¿Sale? Y entonces la y, la solución, va a ser 1 entre mu por la integral de mu por b. ¿Sale? Y esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Miren, 1 entre mu, 1 entre x cuadrada. Y ese vato de allá es el resultado de esta integral. ¿Estás, coach? Quédense leyendo Bien. fijamente. Sí. ¿Sí? Ok.
Yes, 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 en inglés dice Oscar. Bueno, Oscar dijo que sí, ya desde hace mucho, ¿verdad? Vale. Entonces, en resumen, ya para quitar tanto relajo. Cada que tú tengas una ecuación lineal de primer orden que no sea homogénea, tú necesitas usar un factor integrante. Y eso es lo que vamos a hacer en general, ¿eh? O sea, vamos a usar la formulita. Voy a escribir acá. Y ese factor integrante va a ser la gracia, que te va a convertir al lado izquierdo de la ecuación en la derivada de un producto, y entonces la solución la vas a poder encontrar usando este formato. Ese es el resumen, ¿verdad? De igual manera, la ecuación que yo tenía ya a la derecha, si yo quiero encontrar la constante, debo de dar una condición inicial. ¿Sale? ¿Sí se entendió, Oscar? Siento que Oscar, si lo estuviera viendo de frente, me estaría viendo feo. ¿No? Ok. Vale. Se entiende, ¿verdad? Tú tienes esta expresión, usas este cuate que le llamas factor integrante, y este factor integrante, una vez que lo calculas, pues aplicas esta formulita. Y ya cuando resuelves esta fórmula es que ya tienes las soluciones de la ecuación diferencial. Dígame, Oscar, ¿tiene una duda? La vaca, la mu. ¿De dónde salió esta? La calculamos, ¿no? La mu fue tal que al multiplicar esta cosa, o sea, yo la mu supuse que existía, ¿no? Supuse que existía una función de manera tal que al multiplicar por mu toda la ecuación, me convertía a esta parte en la derivada de la mu por y. Lo que supusimos al inicio, ¿verdad? Entonces, dijimos que para que esto fuera cierto se debía de cumplir que esto de la izquierda, que acompaña a la y, debía ser la derivada de mu. ¿Sale? Ese fue el planteamiento. Y entonces, para que esto sea igual, se tiene que cumplir esta ecuación diferencial. Para que se cumpla esta ecuación diferencial, se debe de cumplir esto, y para que se cumpla esto, entonces la integral de esto, entonces logaritmo de mu es la integral de a, entonces mu debe de ser e a la integral de a. Fue lo que dijimos. Oh, ya veo. Sí, o sea, la mu supusimos que existía, y si existía debía de cumplir con esto, y si debe de cumplir con esto, entonces tiene que ser solución A, y si es solución A, tiene que tener esa forma. ¿Sale? Ok. Entonces resulta que mu es precisamente eso. Y si es eso, entonces yo la solución la puedo encontrar así. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿O cuál era la pregunta de Oscar? Bueno, o el nombre, o te refieres al nombre. Yo les mencionaba que seguramente, bueno, el uso de las letras griegas se remonta por ahí del siglo XIX, ¿verdad? A finales del siglo XIX, principios del XX. Y pues seguramente está dando la idea de multiplicar, ¿no? O sea, el nombre que le pusieron, pues pudo haber sido M, si hubiera sido en estos tiempos así nada más, pero pues en esos tiempos, a principios del siglo XX, por ahí de los 1900, la gente usaba mucho era muy común hacer estudios de eh, grecolatinos, ¿no? O sea, la gente estudiaba mucho a los griegos, incluso véanlo en el Ateneo de la Juventud, y de donde estaban Vasconcelos y toda esa banda. Pues estos cuates, cuando eran jóvenes, pues tenían Alfonso Reyes, ¿no? Hacían muchos estudios sobre los griegos, como que formaba parte de la cultura, de hecho debiera de seguir formando parte
de la cultura general de la gente. Entonces el uso de las letras griegas pues también permeó a las matemáticas. ¿Vale? Pues es una letra griega, es la mu, ¿no? ¿Sale? No sé si esa era la pregunta, Oscar. ¿Sí? ¿Te referías a la anotación? Ah, ok. Muy bien. Sí, por ahí hay algunos libros. De hecho, el Fondo de Cultura Económica sacó hace poco un libro sobre las matemáticas a través de sus símbolos. Entonces ahí se cuentan muchas historias de esas. Está muy bonito. Lo voy a buscar. Por ahí, de hecho, creo que me lo acabo de comprar hace poco. Por ahí lo debo de tener. No sé dónde lo dejé. Sale. ¿Se entiende el método entonces? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Como para que amarre. Sale. Ejemplo, ¿qué ejemplo vamos? 2. ¿Sí, verdad? Ejemplo 2 del factor integrante. Vean, vamos a poner, por ejemplo, dy de x más tangente de x. Vamos a poner situaciones donde hay funciones trigonométricas, porque normalmente son las que nos dan mucha lata y son las que más nos sirven. Vamos a pensar en eso. ¿Vale? ¿Es lineal de primer orden? Sí, porque tengo yo otra vez a de x aquí, tengo su derivada, tengo y tengo b de x. ¿Sale? En este caso b de x es una multiplicación de seno y coseno. Está hechizo el problema, ¿no? Digo, es un ejercicio preparado didácticamente. Ahorita van a ver por qué. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el factor integrante en este caso? En este caso va a ser mu de x es igual a la integral de e a la esa cosa, ¿no? Entonces, va a ser, perdón, es e a la integral de esa cosa. Voy a tener, ¿quién es la a en este caso? Tangente, la integral de tangente. ¿Se acuerdan ustedes quién era la integral de tangente? Que vamos a tener muy al tiro todos los métodos de integración en este caso. Lo voy a seguir arriba, voy a borrarlo de arriba. ¿Quién es la integral de tangente? ¿Cómo se calcula la integral de tangente? Si yo no me acuerdo, me puedo acordar que tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Y la de abajo es u, y yo puedo plantear la de arriba como du, pero para eso debo de tener un menos y un menos. El ajuste. Entonces, si lo pongo así es du sobre u. Ah, ok. Entonces me va a quedar la integral de, digo, el menos logaritmo natural de coseno. Pero el logaritmo de coseno, negativo, quiere decir que tengo el logaritmo de 1 entre coseno, o sea, de secante. Pero lo vamos a dejar así. Así. ¿Sale? Bueno, en el factor integrante no pongo la constante. Ahorita vamos a platicar eso. O ya que hagamos más ejercicios, platicamos de eso. Sí lo puedo poner, finalmente se elimina. En todo el proceso se elimina, pero no quiero yo complicar las cosas ahorita. Sale, la integral de tangente es logaritmo de secante. O sea, logaritmo de 1 entre coseno. Muy bien. Entonces, el factor integrante en este caso debiera ser e elevado al logaritmo natural de 1 entre coseno. Entonces, juntas con pegados se anulan esas funciones porque son inversas una de la otra. Me va a quedar 1 entre coseno. ¿Sale? O secante. Pero vamos a ponerlo como 1 entre coseno, porque ya lo hice y así funciona mejor, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a la ecuación diferencial? Vamos a poner aquí. Acuérdense, 1 entre coseno es el factor integrante. Entonces, la solución va a ser y de x es igual a 1 entre mu, dijimos, por la integral de mu por b, ¿verdad? Y aquí es donde sale lo didáctico del ejemplo, porque la solución, como es 1 entre coseno, es solo el factor integrante, pues aquí me va a quedar coseno nada más. ¿Vale? Multiplicado por la integral de 1 entre coseno, esto es la b. ¿Sale? Si eso lo multiplican por 1 entre coseno, ¿qué les queda? Solamente seno, ¿verdad? Y entonces ya les va a quedar la solución
bueno, de hecho es una familia de soluciones, coseno de x multiplicado por, la integral de seno es menos coseno, ¿verdad? Pero tengo yo una constante de integración, aquí sí pongo mi constante de integración. ¿Vale? De modo que las soluciones se van a ver como, si se quieren ver ya más exquisitos con poner las cosas, es coseno de x multiplicando a una constante menos el coseno de x otra vez. ¿Sale? No todas las constantes de integración se van a ver como una más c en la solución, sino dependen de la interacción de la integral con las otras funciones, ¿no? En el caso de la exponencial, las constantes de integración se veían como la multiplicación de un C0 por una exponencial. ¿Vale? Bueno, ¿está claro hasta aquí cómo resolvimos cómo resolvimos la ecuación? Sí, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Eso, muy bien, dice Héctor. Sale. Déjenme desarrollar esto, yo te les digo por qué. Bueno, incluso la constante de integración la voy a cambiar por una k, para que no se nos haga bolas con la c del coseno. ¿Vale? También es importante tener esos detalles. Se vería así mi solución, ¿sale? Una constante por coseno y luego menos coseno por coseno, pues menos coseno cuadrado. Ok, vamos a derivar la función. La primera derivada entonces sería, la derivada de coseno es menos seno, menos k por seno. Y la derivada de coseno cuadrado sería 2 coseno por menos seno, ¿verdad? Porque la derivada de coseno, entonces cambia a positivo. Esta es la primera derivada. ¿Por qué quiero mostrarles eso? Pues porque quiero que vean que en realidad estas dos funciones sí satisfacen la ecuación diferencial original. Si alguien tomó nota por ahí de cuál era, si no, ahorita la escribimos de nuevo. La ecuación diferencial era x por y' más 2y es igual a 4x cuadrada. Entonces, pues vamos a ver si es verdad mi mentira, ¿no? X por y' es multiplicar todo esto por x. Me quedaría menos kx por seno de x y luego más 2x coseno de x, seno de x. ¿Vale? Y 2y, pues la y sería esto. Vamos a sumarle más 2 por más 2k coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x. Esa es solo la parte izquierda, de verdad, de la expresión. ¿Sale? ¿Sí la que estamos resolviendo? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. ¿Ya ven cómo no me están pelando? Estoy poniendo la ecuación anterior. No, la ecuación diferencial era esta. Tangente de x por y, ¿verdad? Sí, perdón, me distraje pensando en qué les voy a dejar de tarea. Bueno, que ya más bien se me ocurrió algo bonito para dejarles de tarea. Sale, entonces la derivada es esto. Y luego más la tangente que multiplica a esa cosa, ¿verdad? Pero bueno, la tendencia de tangente voy a poner seno sobre coseno porque estoy tratando de obtener una identidad. K coseno de x menos coseno cuadrado. ¿Vale? Esto es y', esto de acá, y esto es tangente por y. Entonces, la y' lo dejo igual. Cuando multiplico esto por esta cosa, ¿en qué se va a convertir? Se cancelan los cosenos. Aquí me va a quedar k multiplicando por seno de x porque se canceló coseno. Y luego coseno cuadrado entre coseno me queda coseno nada más. Entonces sería menos seno por coseno. ¿Sale, vale? Entonces, menos k seno, esta parte de aquí, le vamos a dar chicharrón con esto de aquí. Y 2 coseno seno de x, le quitan seno coseno, les va a quedar nada más seno coseno. Ok, entonces ya acabé. ¿Está claro? Esto sería como la comprobación de que lo que acabo yo de hacer está bien. Voy a meter la función a la ecuación diferencial, o sea, para eso necesito calcular la derivada, porque involucra la derivada. Realizo las operaciones de la izquierda y le tengo que pegar precisamente a lo de la derecha.
Y miren ustedes que no depende de la constante, ¿vale? La constante no pinta al final de cuentas. O sea, no importa quién sea la constante aquí, es información que se pierde porque la parte que tiene constante en las expresiones, le damos matanga, dijo la changa, ¿verdad? ¿Vale? Y bueno, si quiero dar la solución, una solución específica que ya me determine una constante, pues otra vez, a lo mejor doy un punto en el plano, sustituyo la X, sustituyo la Y entonces busco el valor de la constante. ¿Sale? Si sustituyo la X, no debo de asustarme si tengo coseno de algo. Se convierte en un decimal, ¿verdad? Este es un decimal, este es otro decimal, entonces ya finalmente es la solución de una ecuación lineal el encontrarla acá. ¿Vale? ¿Se entiende eso, morrillos? Ok, y eso es todo lo que tenemos que decir acerca de los camarones. O sea, de las, como dijera Bubba Gump. Bubba Gump, digo Bubba, el amigo de Forrest Gump. ¿Sí vieron Forrest Gump? No les gustan mis chistes temprano, ¿verdad? Sale. Ok, entonces, ¿dudas, comentarios, reclamos? ¿No? A mí sí me gustan los chistes. Órale, pues vamos a dejar de grabar. Todo bien, dice Daniel.